Sientes que, por más que lo intentas, siempre hay algo que te frena y te mantiene lejos de la vida que sabes que podrías estar viviendo. Hoy vamos a romper ese patrón. En estas 2 horas voy a revelarte los principios mentales que han convertido a personas comunes en individuos extraordinariamente efectivos. ¿A qué hora nos encontramos hoy y desde qué rincón del mundo estás escuchando este compromiso contigo mismo? Déjamelo en los comentarios. Y ahora sí, vamos a buscar juntos el primer punto. Imagina por un momento cómo sería tu vida si cada día comenzara con una dirección clara, casi como si alguien hubiese colocado una brújula interna justo en tu mente. La mayoría de las personas se despiertan y dejan que el día las arrastre, reaccionando a mensajes, urgencias y estímulos que nunca eligieron. Pero cuando tu primera acción del día es intencional, ocurre algo muy profundo a nivel psicológico. Tomas el control del sistema ejecutivo de tu cerebro antes de que el piloto automático, gobernado por hábitos antiguos, tome el mando. Y ese pequeño instante, ese primer minuto de consciencia, es mucho más poderoso de lo que parece. Aquí es donde entra algo esencial. Tu cerebro no busca tu éxito, busca tu supervivencia. Por eso tiende a repetir lo conocido, incluso si lo conocido no te funciona. Al activar el día con una intención clara, lo que realmente estás haciendo es enseñarle a tu mente que la estabilidad no está en repetir el pasado, sino en avanzar con propósito. La neurociencia lo tiene bastante claro. Un pensamiento sostenido al despertar marca el tono emocional y cognitivo del resto de la jornada. Si comienzas con ruido, gastarás el día apagando incendios. Si comienzas con intención, gestionarás el día desde la claridad. Y esa intención no tiene que ser algo épico o exagerado. De hecho, mientras más simple, mejor. Puede ser elegir una sola cosa que de verdad importa. Una sola. Esa elección reduce la carga cognitiva y te libera de la ilusión de que debes estar en 100 lugares a la vez. Lo interesante es que cuando tu mente sabe que hay un norte, la ansiedad baja. Tu sistema límbico deja de empujarte a la preocupación constante porque percibe que hay dirección. No se trata solo de motivación, es fisiología mental pura. Pero aquí viene la parte más transformadora. La activación intencional del día también crea coherencia interna. Muchas personas viven con una sensación difusa de conflicto, como si pensaran una cosa, sintieran otra y terminaran haciendo algo completamente diferente. Esa incoherencia mental genera fatiga, frustración y una especie de ruido interno que te desconecta de tus prioridades. Cuando inicias la mañana con un acto consciente, aunque sea pequeño, estás alineando pensamiento, emoción y acción. Le estás diciendo a tu mente, esto es lo que vamos a hacer, y aquí está el motivo. Y la mente, por primera vez en mucho tiempo, responde con orden en lugar de caos. Piensa también en el impacto acumulativo. Un día con intención puede sentirse como un pequeño ajuste. Una semana con intención se nota en tu ánimo. Un mes con intención cambia tu percepción de control. Y un año con intención puede cambiar completamente tu identidad. Porque cada vez que eliges activarte de forma consciente, estás enviando micromensajes a tu cerebro reforzando la idea de que eres alguien que decide, no alguien que simplemente reacciona. Ese refuerzo identitario es la base real de la disciplina, no la fuerza bruta, no la motivación pasajera, sino la repetición de elecciones pequeñas que moldean quien crees que eres. Ahora, muchas personas se sabotean en este punto porque creen que la activación del día debe sentirse bien. Pero la verdad es que a veces te vas a levantar cansado, sin ganas, con 1000 pendientes, o con emociones que no te favorecen. Y aún así, puedes activar el día. Porque la activación no depende de cómo te sientas, depende de qué decides hacer a pesar de cómo te sientes. Esa distinción es clave. Ahí es donde entra la madurez emocional, aceptar que no siempre habrá energía perfecta, pero sí siempre habrá un margen de elección. Incluso si ese margen es pequeño, sigue siendo tuyo. Y tal vez te preguntes, ¿qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si un día simplemente me dejo llevar por el caos? Aquí es donde entra algo bellísimo. No se trata de perfección, sino de proporción. La mente no necesita que nunca falles, necesita que tengas más días con intención que sin ella. Con eso basta para reconfigurar patrones, crear nuevas vías neuronales y construir esa sensación de dominio personal que tantos buscan y tan pocos logran. De hecho, permitirte fallar sin castigarte es parte esencial del proceso, porque reduce la fricción emocional y te permite volver a empezar sin resistencia. Este hábito también tiene un efecto emocional profundo, te ayuda a reconectar contigo.
Muchas personas viven como si su vida fuera una colección de demandas externas. Y cuando eso pasa, dejan de escucharse, dejan de sentir dirección propia, dejan de percibir su vida como algo que pueden moldear. Pero cuando cada mañana haces una pausa, aunque sea de 30 segundos, y decides cómo quieres presentarte al mundo, estás dando un mensaje silencioso pero poderoso: mi vida no me sucede. Yo participo en ella. Y lo mejor de todo es que esta práctica se adapta a ti. Puede ser un pensamiento, una frase, una respiración consciente, un recordatorio interno, un objetivo único, una pregunta que oriente tu día. No importa el formato. Lo importante es la intencionalidad. Porque eso es lo que mueve la aguja. Eso es lo que cambia tu arquitectura mental. Eso es lo que crea disciplina real. Tu día no empieza cuando abres los ojos. Empieza cuando decides qué hacer con ellos. Y esa decisión, repetida una y otra vez, puede convertirse en la señal que tu vida estaba necesitando para empezar a ordenarse desde dentro hacia afuera. Hay un error silencioso que mucha gente comete sin darse cuenta. Intentan optimizar su tiempo cuando lo que realmente está fallando es su energía. Y cuando te pasas la vida organizando calendarios, haciendo listas y apretando horarios sin mirar tu nivel interno de combustible, lo único que consigues es eficiencia en el desgaste. Porque la verdad es que puedes tener todo perfectamente planificado, pero si estás agotado por dentro, tu rendimiento cae, tu foco se fragmenta y tu voluntad se vuelve frágil. La psicología del rendimiento lo deja bastante claro. Tu capacidad de acción no depende del reloj, sino del estado en el que te encuentras. Lo más interesante de esto es que solemos culparnos por no producir lo suficiente, como si la falta de resultados fuera un defecto de carácter. Pero casi siempre es simplemente un problema de energía mal gestionada. Tu mente, igual que tu cuerpo, tiene ciclos, picos, descensos, momentos de expansión y momentos de recuperación. Cuando no respetas esos ritmos naturales, te desconectas de ti mismo y entras en un modo mecánico que consume más recursos de los que produce. Y ahí es cuando aparece el cansancio emocional, la sensación de que lo intentas todo y aún así no avanzas. No es que te falte disciplina, te falta energía para que esa disciplina exista. La clave está en empezar a observarte, casi como si fueras un científico estudiando tus propias dinámicas internas. ¿En qué momentos del día tienes más claridad mental? ¿Cuándo empiezas a sentirte pesado, lento o disperso? ¿Cuándo tienes más impulso creativo? Estas preguntas ya empiezan a cambiarlo todo porque te obligan a dejar de luchar contra tu naturaleza y te permiten trabajar con ella. No puedes exigirle a tu cerebro su mejor versión cuando está en un valle de energía, igual que no puedes pedirle a un músculo fatigado que levante más peso sin lesionarse. Y aquí es donde mucha gente se sorprende. A veces hacer menos en el momento adecuado te permite hacer mucho más después. La pausa consciente no es una pérdida de tiempo, es una inversión de energía. La recuperación actúa como un reinicio cerebral que limpia la saturación mental acumulada. Cuando tu sistema nervioso se calma, tu foco vuelve, tu creatividad se despierta y tu capacidad de resolver problemas se multiplica. Las personas altamente efectivas no son las que trabajan sin parar. Son las que gestionan sus recursos internos con inteligencia quirúrgica. También es importante entender que no toda energía es igual. Existe la energía física, la emocional, la cognitiva y la motivacional. Cada una se consume de manera distinta y cada una requiere un tipo diferente de cuidado. Puedes dormir bien y aún así sentirte drenado emocionalmente. Puedes estar emocionado por un proyecto y aún así no tener claridad mental para avanzar. Puedes tener 1000 ideas pero cero estabilidad emocional para sostenerlas. Cuando empiezas a distinguir estos tipos de energía, te vuelves capaz de intervenir de manera específica. Es un cambio enorme porque dejas de aplicarle la misma solución a todos los problemas. Lo curioso es que, cuando logras gestionar bien tu energía, el tiempo deja de sentirse como un enemigo. El día se expande. Las tareas se vuelven más livianas. Lo que antes te costaba horas, ahora te toma minutos porque tu mente está funcionando en el nivel óptimo. Es como ajustar un motor, no necesitas que el coche corra más rápido si puedes hacer que use el combustible de manera más eficiente. Y claro, para sostener esto hace falta un poco de honestidad contigo mismo. No esa honestidad dura y castigadora, sino una honesta y compasiva. Admitir que estás cansado. Aceptar que necesitas descanso. Reconocer que no eres una máquina y que tu valor no se mide por cuántas cosas haces en un día.
Esta aceptación abre un espacio interno donde empiezas a escucharte de verdad. Y cuando te escuchas, puedes corregir, ajustar y equilibrar. La disciplina nace de esa escucha, no del autoexigirse sin medida. Algo que también transforma mucho es aprender a proteger las horas en las que tu energía está más alta. Esas horas son oro puro. No se las puedes dar a tareas triviales, a interrupciones o a demandas externas que no aportan a lo que realmente quieres. Esas horas son para el trabajo profundo, para las decisiones importantes, para los avances que te acercan a tu vida ideal. Y cuando reservas esos momentos para ti, no solo mejoras tus resultados, sino que envías un mensaje interno muy poderoso: mi energía es valiosa y sé usarla. Y claro, habrá días en los que tu energía será baja sin explicación. Días raros, días pesados. Y está bien. Ahí no se trata de exprimirte, sino de sostenerte. Hacer lo mínimo necesario. Reducir fricción. Mantenerte en movimiento, aunque sea despacio. La constancia no es perfección, es continuidad incluso cuando estás al 60%. Esa flexibilidad emocional es una forma de inteligencia que te permite seguir avanzando sin romperte. Gestionar tu energía antes que tu tiempo no es solo un hábito productivo, es una forma de autocuidado profundo. Es recordarte cada día que tu vida no se mide por la velocidad, sino por la calidad de presencia con la que la vives. Cuando empiezas a honrar tus ritmos internos, tu productividad sube, pero lo que es más importante, sube tu bienestar. Porque por fin dejas de exigirle a tu mente que corra maratones con un tanque vacío, y comienzas a darle lo que necesita para impulsarte de verdad. Hay momentos en los que sientes que tus emociones te arrastran como una corriente fuerte, y aunque intentas mantenerte firme, terminas reaccionando de formas que no representan realmente quién eres. Esa sensación de perder el control no se debe a falta de fuerza de voluntad, sino a que tu sistema emocional funciona por impulso cuando no lo entrenas de manera consciente. La regulación emocional activa consiste justamente en recuperar ese espacio entre lo que sientes y lo que haces, un espacio que siempre ha estado ahí, pero que muchas veces no sabemos habitar. Lo primero que transforma esta habilidad es entender que tus emociones no son enemigas, ni obstáculos, ni señales de debilidad. Son información. Cada emoción, incluso las más incómodas, comunica algo: un límite que se cruzó, una necesidad no atendida, un miedo que intenta protegerte, una expectativa que no se cumplió. Cuando empiezas a tratar tus emociones como mensajes y no como amenazas, tu relación interna cambia por completo. Dejas de luchar y comienzas a escuchar. Y en esa escucha nace el autocontrol real, no el que reprime, sino el que comprende. La regulación emocional activa implica intervenir antes, durante y después de la emoción. Antes, reconociendo patrones. Durante, respirando espacio mental. Y después, reinterpretando lo ocurrido para que tu mente aprenda una respuesta más adaptativa. Este ciclo no solo te ayuda a reaccionar mejor hoy, sino que va reentrenando tu cerebro para que mañana sea más fácil. La neuroplasticidad juega a tu favor. Mientras más practicas una respuesta consciente, más rápido se convertirá en tu default emocional. Uno de los errores más frecuentes es pensar que regular tus emociones significa no sentirlas. Y eso es imposible. Tus emociones van a seguir apareciendo porque forman parte de tu biología. La clave no está en apagarlas, sino en responder desde tu parte más adulta, no desde la parte impulsiva. Esta diferencia es sutil pero poderosa. La parte impulsiva solo quiere evitar el malestar inmediato. La parte adulta quiere tomar decisiones alineadas con tus valores, incluso si duelen un poco en el momento presente. Un paso esencial es aprender a detenerte justo cuando sientes que vas a explotar, huir o bloquearte. Ese microsegundo de pausa es una habilidad entrenable. Poner nombre a lo que sientes te ayuda muchísimo. Decir internamente esto es frustración, esto es miedo, esto es vergüenza, desactiva un mecanismo automático en tu cerebro. La amígdala deja de encender todas las alarmas porque entiende que ya identificaste lo que está pasando. Es como si le dijeras, lo tengo bajo control. Y ese simple acto baja la intensidad emocional lo suficiente como para recuperar claridad. A veces, la regulación emocional también consiste en preguntarte qué hay detrás. Por ejemplo, la ira casi nunca es solo ira. Suele ocultar tristeza, necesidad de validación o sensación de injusticia. La ansiedad a menudo es una mezcla de miedo y falta de información.
La tristeza profunda muchas veces está ligada a expectativas rígidas que necesitas flexibilizar. Cuando miras más profundamente, descubres que la emoción inicial solo era la superficie de algo más real. Y entender esa raíz te permite sanar y no solo gestionar. Pero la regulación no siempre se logra en soledad. También se construye en la forma en que te comunicas. Cuando expresas tus emociones desde la responsabilidad, esto es lo que siento, esto es lo que necesito, esto es lo que me afecta, tu sistema emocional se alinea con tu parte racional. La claridad externa crea orden interno. Y además, reduces conflictos innecesarios porque estás hablando desde un lugar de calma, no desde la reactividad. Otra parte poderosa es aprender a modular la intensidad emocional a través del cuerpo. Tu respiración, tu postura, tu ritmo cardíaco, todo eso impacta directamente en tu mente. No es casualidad, cuerpo y emoción están entrelazados. Si respiras más lento, tu cerebro recibe señales de seguridad. Si relajas los hombros, el sistema nervioso baja su activación. Si te mueves, aunque sea un poco, la energía emocional bloqueada encuentra salida. La regulación emocional activa reconoce este vínculo y lo usa a tu favor. También es fundamental aceptar que regular tus emociones no te hace frío ni distante. Te hace libre. Porque cuando no regulas, reaccionas según tus heridas, tus miedos, tus viejos recuerdos. Cuando sí regulas, actúas según tus valores, tus metas y tu versión más consciente. Ese cambio de origen es lo que hace que tu vida empiece a sentirse más en tus manos. Y sí, habrá días en los que falles, en los que digas algo de lo que te arrepientes o te dejes llevar por el impulso. Es parte del proceso. La regulación emocional no busca perfección, busca evolución. Lo importante no es que nunca te desbordes, sino que cada vez te recuperes más rápido, que cada vez vuelvas a ti con mayor suavidad. Cada intento, incluso los fallidos, refuerza tu capacidad. Cuando dominas esta habilidad, no desaparecen los desafíos, pero cambia la forma en la que los enfrentas. Ya no reaccionas desde la urgencia, sino desde la claridad. Ya no te pierdes en la emoción, sino que la acompañas sin dejar que te defina. Y ahí, en ese equilibrio entre sentir y decidir, encuentras una fuerza interna que te sostiene incluso en los días más difíciles. Porque aprendiste a estar contigo, incluso cuando tus emociones intentan empujarte lejos de ti mismo. Hay decisiones que parecen simples en teoría, pero en el momento exacto en el que tienes que tomarlas, te encuentras negociando contigo mismo. Sabes lo que deberías hacer, sabes lo que te conviene, pero la fuerza del impulso inmediato te tira hacia lo fácil, lo cómodo o lo conocido. Y lo frustrante no es solo la decisión equivocada, sino esa sensación de traicionarte un poco, de volver a caer en algo que prometiste cambiar. Aquí es donde aparece un concepto enormemente poderoso: tomar la decisión antes del momento crítico, cuando tu mente está tranquila y tu intención es clara. La idea es sencilla pero transformadora. Si decides de antemano, no tendrás que decidir bajo presión. Tu cerebro funciona de manera muy distinta en un estado de calma que en un estado de tentación, fatiga o estrés. Cuando estás en calma, se activa la corteza prefrontal, la parte del cerebro que piensa a largo plazo, que valora consecuencias, que elige lo que te conviene de verdad. Cuando estás en impulso, quien toma el mando es el sistema límbico, que solo quiere alivio inmediato. El precompromiso es la técnica que evita que ese conflicto interno se convierta en una batalla perdida. Lo interesante es que este proceso reduce enormemente la carga de voluntad. La gente cree que la disciplina es fuerza bruta, pero la fuerza bruta no se sostiene. Lo que sí se sostiene es un sistema que elimina decisiones innecesarias. Cuando decides por anticipado, no dependes de cómo te sientas ese día, ni de si estás motivado, ni de si te apetece o no. Ya lo decidiste. Ya está hecho. Lo único que tienes que hacer es ejecutar. Y esa claridad libera una cantidad enorme de energía mental. El precompromiso también actúa como una especie de contrato interno. No es un acuerdo rígido o punitivo, sino una señal poderosa que le envías a tu identidad: esto es lo que elijo ser. Porque cuando dejas las decisiones abiertas, tu mente siempre intentará buscar la opción más fácil. Pero cuando las cierras de antemano, cuando estableces un marco claro, tu comportamiento empieza a alinearse con tu mejor versión, no con tus impulsos. Un ejemplo muy simple: si quieres hacer ejercicio en la mañana y decides que vas a ver cómo te sientes al despertar, ya has perdido. Porque al despertar no eres tú en tu mejor versión.
Eres tú con sueño, con poca energía, con excusas a flor de piel. En cambio, si decides la noche anterior, si preparas la ropa, si eliges la hora exacta y si defines qué vas a hacer, tu cerebro llega a la mañana sin margen de negociación. Ya no es entreno o no entreno, es hora de entrenar. Ese cambio tan pequeño altera por completo el comportamiento. El precompromiso funciona también para decisiones emocionales. Por ejemplo, si sabes que en ciertas conversaciones sueles explotar o cerrarte, puedes decidir antes cómo quieres responder. Puedes comprometerte a hacer una pausa, a escuchar antes de reaccionar, a preguntar en vez de asumir. Esto no te garantiza perfección, pero reduce enormemente la probabilidad de actuar desde el patrón automático. Porque tu mente ya tiene un guión alternativo preparado. Otra parte muy valiosa es que el precompromiso se vuelve un ancla en momentos de vulnerabilidad. Cuando estás cansado, estresado o emocionalmente cargado, tu claridad se nubla. Pero si ya tienes una decisión tomada, esa decisión te sostiene. Es como si una parte de ti hubiera previsto ese momento y estuviera ahí para guiarte. No necesitas reinventarte en pleno caos, solo necesitas seguir lo que ya decidiste cuando estabas en calma. Y lo mejor es que no necesitas aplicar esto a toda tu vida de golpe. Puedes empezar por una sola área: tu salud, tus finanzas, tus relaciones, tu productividad o incluso tus hábitos emocionales. Al principio, sentirás resistencia porque estás rompiendo un patrón muy profundo, el patrón de improvisar tu vida. Pero con el tiempo notarás algo sorprendente: cuanto más te precomprometes, más ligero se vuelve todo. Se reduce la indecisión, se reduce la culpa, se reduce la sensación de que tu vida va a merced de tus emociones momentáneas. También descubrirás algo muy liberador: cuando decides antes, eres más coherente contigo mismo. La coherencia es una forma de paz interna. Es sentir que tus acciones reflejan lo que realmente quieres. Es mirarte al final del día y saber que, incluso si no fue perfecto, fuiste fiel a tus intenciones más profundas. Esa sensación no tiene precio porque es la base de la autoestima real. Claro, no siempre lo cumplirás al 100%. Habrá días en los que falles, en los que rompas ese compromiso anticipado. Pero incluso esos momentos se convierten en oportunidades de aprendizaje. ¿Por qué fallé? ¿Qué necesidad estaba intentando cubrir? ¿Qué puedo cambiar para que la próxima vez el sistema sea más fuerte? El precompromiso no te exige rigidez, te invita a mejorar. Cuando aprendes a tomar decisiones por anticipado, ya no dependes de tus impulsos, ni de tu motivación, ni de tus estados emocionales. Empiezas a vivir desde la claridad, no desde la improvisación. Y eso te cambia la vida de forma silenciosa pero profunda. Es como si de pronto recuperaras el mando de tu propia historia, porque ya no decides según el momento, sino según la persona en la que estás aprendiendo a convertirte. Hay un momento en el que te das cuenta de algo casi incómodo: no fallas por falta de intención, fallas porque tu entorno te empuja en la dirección contraria. Y por mucho que creas que tu fuerza de voluntad puede con todo, el entorno siempre tiene más influencia de la que imaginas. Tu cerebro es altamente sensible a señales, estímulos, fricciones y facilidades. Lo que está a tu alrededor no solo afecta lo que haces, sino cómo piensas, qué decides y en qué inviertes tu energía mental. Cambiar tu entorno no es un detalle estético, es una estrategia psicológica de primer nivel. La mayoría de tus elecciones diarias no son decisiones conscientes. Son respuestas automáticas a lo que tienes cerca. Si lo que te rodea te invita al ruido, a la distracción o al caos, lo normal es caer en esos patrones. Pero cuando lo que te rodea está diseñado para ayudarte, aunque sea de forma sutil, tus hábitos se vuelven más ligeros, más naturales, más sostenibles. De hecho, la ciencia del comportamiento lo ha demostrado una y otra vez. La forma más efectiva de cambiar tu vida no es luchar contra ti mismo, sino modificar las condiciones en las que tus hábitos se activan. Lo primero es revisar lo que te facilita y lo que te sabotea. A veces basta con observar qué objetos, ambientes, personas o dinámicas te llevan hacia la versión que quieres ser y cuáles te alejan. No desde el juicio, sino desde la claridad. Porque cuando ves con honestidad esos pequeños tirones invisibles, puedes intervenir. Muchas veces no necesitas motivarte más, solo necesitas quitar barreras o añadir apoyos estratégicos. Crear un entorno que facilite el éxito significa reducir fricción. La fricción es ese pequeño obstáculo que hace que la conducta deseada sea más difícil.
Puede ser tener que buscar tus herramientas, ordenar antes de empezar, enfrentar desorden visual, convivir con distracciones constantes o tener estímulos que compiten por tu atención. Cada vez que reduces un obstáculo, multiplicas tus posibilidades de actuar. Y lo opuesto también es cierto. Aumentar la fricción sobre los hábitos que quieres eliminar los debilita sin necesidad de pelear contra ellos. Por ejemplo, si quieres leer más, pon el libro donde tus ojos lo vean y tus manos lo encuentren sin esfuerzo. Si quieres comer mejor, organiza tu cocina para que lo saludable esté al alcance y lo impulsivo esté fuera de vista. Si quieres trabajar con foco, crea un espacio que sea visualmente limpio y emocionalmente neutral. Si buscas reducir el uso del móvil, ponlo lejos, desconecta notificaciones o conviértelo en algo menos accesible. Lo que parece un detalle mínimo es, en realidad, un ajuste en el guión de tu propio comportamiento. Pero el entorno no es solo físico, también es social. Las personas que te rodean actúan como espejos, modelos y reforzadores. Algunas elevan tu estándar, otras lo diluyen. No se trata de juzgar a nadie, sino de entender la influencia natural que todos ejercemos unos sobre otros. La psicología social lo tiene muy estudiado. Los comportamientos se contagian, tanto los constructivos como los destructivos. Tener cerca a personas que viven de forma alineada a lo que tú aspiras crea un efecto de resonancia. Sin decirte nada, hacen que tú también te muevas hacia esa dirección. Y al revés, rodearte de entornos emocionalmente caóticos o inconscientemente saboteadores te drena sin que lo notes. Por eso, parte del éxito personal consiste en cuidar tus conexiones. No necesitas rodearte de gente perfecta, sino de personas que sumen, que respeten tu crecimiento, que entiendan tu camino o que al menos no te tiren hacia abajo. Y si no tienes esas personas cerca, puedes encontrarlas en comunidades, libros, contenido, mentores o incluso en un espacio interior donde tú mismo te vuelves tu principal apoyo. Crear un entorno que favorezca el éxito también implica rituales y señales. Tu cerebro trabaja por asociaciones. Si usas el mismo espacio para descansar, trabajar y distraerte, tu mente se confunde y nunca entra del todo en el estado correcto. Pero si creas pequeñas señales, un tipo de música, una iluminación, un orden específico, un objeto que marcas como disparo de inicio, condicionas a tu cerebro a entrar en modo enfoque, creatividad o calma de forma más rápida. Estas señales actúan como interruptores mentales. Algo que también cambia tu relación con el entorno es aceptar que no puedes controlarlo todo, pero sí puedes controlar lo suficiente. No necesitas transformar tu vida de golpe. Basta con pequeños ajustes, un escritorio despejado, una rutina definida, un espacio libre de estímulos, un recordatorio visual que te conecte con tus metas. Cada pequeño cambio crea un efecto acumulativo. Y cuando se suman, el entorno empieza a trabajar a tu favor sin que tengas que esforzarte tanto. La magia de esto es que, cuando modificas tu entorno, tu comportamiento cambia casi de forma automática. Dejas de depender de la motivación, que siempre va y viene, y pasas a depender de un sistema que te sostiene incluso cuando estás cansado o desconectado. Tus decisiones se simplifican, tu fuerza de voluntad se preserva, tu energía se distribuye mejor. Y ahí es cuando descubres algo que quizá nunca te habías permitido creer, que ser disciplinado no es tan difícil como lo imaginabas, siempre y cuando el mundo que te rodea esté diseñado para ayudarte a serlo. En el fondo, crear un entorno que facilita el éxito es un acto de respeto hacia ti mismo. Es decirle a tu mente, voy a ponértelo fácil para crecer. Y ese gesto, repetido una y otra vez, crea una vida que se siente más ordenada, más coherente y más ligera. Porque ya no estás nadando contra la corriente, estás dejando que el propio entorno empuje tus hábitos en la dirección correcta. Y ese cambio, aunque parezca silencioso, transforma más de lo que imaginas. Imagina por un momento cómo sería tu vida si cada día comenzara con una dirección clara, casi como si alguien hubiese colocado una brújula interna justo en tu mente. La mayoría de las personas se despiertan y dejan que el día las arrastre, reaccionando a mensajes, urgencias y estímulos que nunca eligieron. Pero cuando tu primera acción del día es intencional, ocurre algo muy profundo a nivel psicológico. Tomas el control del sistema ejecutivo de tu cerebro antes de que el piloto automático, gobernado por hábitos antiguos, tome el mando. Y ese pequeño instante, ese primer minuto de consciencia, es mucho más poderoso de lo que parece. Aquí es donde entra algo esencial. Tu cerebro no busca tu éxito, busca tu supervivencia. Por eso tiende a repetir lo conocido, incluso si lo conocido no te funciona.
Al activar el día con una intención clara, lo que realmente estás haciendo es enseñarle a tu mente que la estabilidad no está en repetir el pasado, sino en avanzar con propósito. La neurociencia lo tiene bastante claro. Un pensamiento sostenido al despertar marca el tono emocional y cognitivo del resto de la jornada. Si comienzas con ruido, gastarás el día apagando incendios. Si comienzas con intención, gestionarás el día desde la claridad. Y esa intención no tiene que ser algo épico o exagerado. De hecho, mientras más simple, mejor. Puede ser elegir una sola cosa que de verdad importa. Una sola. Esa elección reduce la carga cognitiva y te libera de la ilusión de que debes estar en 100 lugares a la vez. Lo interesante es que cuando tu mente sabe que hay un norte, la ansiedad baja. Tu sistema límbico deja de empujarte a la preocupación constante porque percibe que hay dirección. No se trata solo de motivación, es fisiología mental pura. Pero aquí viene la parte más transformadora. La activación intencional del día también crea coherencia interna. Muchas personas viven con una sensación difusa de conflicto, como si pensaran una cosa, sintieran otra y terminaran haciendo algo completamente diferente. Esa incoherencia mental genera fatiga, frustración y una especie de ruido interno que te desconecta de tus prioridades. Cuando inicias la mañana con un acto consciente, aunque sea pequeño, estás alineando pensamiento, emoción y acción. Le estás diciendo a tu mente, esto es lo que vamos a hacer, y aquí está el motivo. Y la mente, por primera vez en mucho tiempo, responde con orden en lugar de caos. Piensa también en el impacto acumulativo. Un día con intención puede sentirse como un pequeño ajuste. Una semana con intención se nota en tu ánimo. Un mes con intención cambia tu percepción de control. Y un año con intención puede cambiar completamente tu identidad. Porque cada vez que eliges activarte de forma consciente, estás enviando micromensajes a tu cerebro reforzando la idea de que eres alguien que decide, no alguien que simplemente reacciona. Ese refuerzo identitario es la base real de la disciplina, no la fuerza bruta, no la motivación pasajera, sino la repetición de elecciones pequeñas que moldean quien crees que eres. Ahora, muchas personas se sabotean en este punto porque creen que la activación del día debe sentirse bien. Pero la verdad es que a veces te vas a levantar cansado, sin ganas, con 1000 pendientes, o con emociones que no te favorecen. Y aún así, puedes activar el día. Porque la activación no depende de cómo te sientas, depende de qué decides hacer a pesar de cómo te sientes. Esa distinción es clave. Ahí es donde entra la madurez emocional, aceptar que no siempre habrá energía perfecta, pero sí siempre habrá un margen de elección. Incluso si ese margen es pequeño, sigue siendo tuyo. Y tal vez te preguntes, ¿qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si un día simplemente me dejo llevar por el caos? Aquí es donde entra algo bellísimo, no se trata de perfección, sino de proporción. La mente no necesita que nunca falles, necesita que tengas más días con intención que sin ella. Con eso basta para reconfigurar patrones, crear nuevas vías neuronales y construir esa sensación de dominio personal que tantos buscan y tan pocos logran. De hecho, permitirte fallar sin castigarte es parte esencial del proceso, porque reduce la fricción emocional y te permite volver a empezar sin resistencia. Este hábito también tiene un efecto emocional profundo, te ayuda a reconectar contigo. Muchas personas viven como si su vida fuera una colección de demandas externas. Y cuando eso pasa, dejan de escucharse, dejan de sentir dirección propia, dejan de percibir su vida como algo que pueden moldear. Pero cuando cada mañana haces una pausa, aunque sea de 30 segundos, y decides cómo quieres presentarte al mundo, estás dando un mensaje silencioso pero poderoso: mi vida no me sucede. Yo participo en ella. Y lo mejor de todo es que esta práctica se adapta a ti. Puede ser un pensamiento, una frase, una respiración consciente, un recordatorio interno, un objetivo único, una pregunta que oriente tu día. No importa el formato. Lo importante es la intencionalidad. Porque eso es lo que mueve la aguja. Eso es lo que cambia tu arquitectura mental. Eso es lo que crea disciplina real. Tu día no empieza cuando abres los ojos. Empieza cuando decides qué hacer con ellos. Y esa decisión, repetida una y otra vez, puede convertirse en la señal que tu vida estaba necesitando para empezar a ordenarse desde dentro hacia afuera. Muchas veces interpretamos el esfuerzo mental como una cuestión de aguante, o lo tienes, o no lo tienes. Pero en realidad, tu rendimiento no depende de cuánto te esfuerzas,
sino de cómo distribuyes ese esfuerzo. Existe un punto exacto en el que la activación mental, eso que llamamos presión o intensidad, te impulsa hacia tu mejor rendimiento. Pero si la activación es demasiado baja, caes en la apatía; si es demasiado alta, te hundes en el bloqueo, la ansiedad o la pérdida de claridad. Ese equilibrio delicado es lo que explica por qué algunos días fluyes con naturalidad y otros sientes que tu mente simplemente no responde. No eres tú fallando, es tu nivel de activación mental jugando a favor o en contra. Cuando empiezas a observar tu vida desde esta perspectiva, notas que tu rendimiento no es lineal, sino curvo. Y esta noción es profundamente liberadora porque te recuerda que no tienes que estar a tope todo el tiempo. De hecho, estar demasiado activado es tan perjudicial como no activarte en absoluto. La clave es escuchar las señales de tu cuerpo. Cuando tu respiración se acelera, cuando tu mente salta de pensamiento en pensamiento, cuando sientes esa inquietud interna que confundes con motivación pero en realidad es estrés, ahí estás en la zona alta del arco. Es el momento en que la presión deja de ayudarte y comienza a empujarte hacia el exceso. En cambio, cuando sientes pesadez, procrastinación, falta de dirección o esa sensación de que cualquier tarea se vuelve enorme, estás en el extremo contrario: baja activación, baja energía, baja productividad. Encontrar tu punto óptimo se convierte entonces en un acto de autoconocimiento. Empiezas a preguntarte: ¿cómo sé que estoy en mi mejor nivel de activación? ¿Qué señales internas me indican que estoy listo para concentrarme? Y casi siempre, ese punto se siente como una mezcla de energía despierta y calma controlada. No es euforia, pero tampoco es desgana. Es una sensación de estabilidad en la que puedes sostener tu atención sin sentirte tenso. Ese estado es alcanzable, pero no ocurre por accidente, se construye con prácticas pequeñas y repetidas. Una de las herramientas más poderosas para regular tu activación es el manejo consciente de los microdescansos. No esos descansos largos que te desconectan por completo, sino pausas breves que permiten que tu sistema nervioso libere presión sin perder inercia. Cada vez que notas que tu mente se acelera demasiado, 3 respiraciones lentas pueden devolverte al punto óptimo. No porque la respiración sea mágica, sino porque activa circuitos neurológicos de calma que interrumpen la espiral del estrés. Al revés, cuando estás apagado, movimientos ligeros como caminar un minuto, estirarte o cambiar de postura elevan tu activación sin saturarte. Tu cuerpo es una máquina increíblemente sensible. Pequeños ajustes generan efectos enormes en tu claridad mental. También vale la pena examinar tu relación con las tareas. Hay trabajos que naturalmente elevan tu activación porque representan reto, urgencia o responsabilidad. Y otros que la disminuyen porque son repetitivos o rutinarios. Aprender a alternarlos estratégicamente mantiene tu mente en su punto óptimo sin que tengas que luchar contra la fatiga. Por ejemplo, después de una tarea cognitivamente exigente, en lugar de lanzarte directamente a otra igual de intensa, puedes intercalar una más simple para estabilizar tu nivel mental. Es como modular un volumen. No quieres que esté siempre al máximo ni siempre bajo, sino en el punto exacto para que la música suene bien. La autocompasión también juega un papel importante aquí. Mucha gente vive creyendo que la presión es sinónimo de productividad, y cuando sienten que la mente no responde, se castigan con dureza. Pero ese castigo solo aumenta la activación en exceso, alimentando el ciclo del bloqueo. La verdad es que tu mente trabaja mejor cuando la tratas con respeto. Cuando reconoces que no estás bloqueado por falta de talento, sino por un nivel de activación que no coincide con la tarea. Y cuando te permites ajustar tu estado en lugar de forzarlo, tu rendimiento mejora de forma natural. No necesitas más disciplina, necesitas un entendimiento más fino de tus límites y de tus ritmos. Algo igual de importante es crear rituales que marquen el inicio de un estado mental. Tu cerebro responde a señales. Cuando repites una rutina antes de concentrarte, preparar tu espacio, revisar tus objetivos, poner cierta música, ordenar un poco tu mesa, tu mente empieza a asociar esas señales con el punto óptimo de activación. No es superstición, es neuroasociación. Con el tiempo, tu mente se entrena para entrar en un estado de claridad cada vez que reconoce ese ritual. Es una manera simple, pero poderosa, de alinear tu energía con tus intenciones. Y quizás el aprendizaje más profundo de todo esto es aceptar que tu rendimiento no se mide por cuánto haces, sino por cómo lo haces. Si aprendes a escuchar tu nivel interno de activación, a modularlo, a regularlo y a diseñar tu día alrededor de ese equilibrio dinámico,
tu productividad deja de ser un acto de fuerza bruta y se convierte en un acto de inteligencia emocional. No estás tratando de ser una máquina, estás aprendiendo a trabajar con tu mente en lugar de contra ella. Y cuando eso ocurre, descubres que puedes rendir más, con menos desgaste, y con una sensación de control mucho más profunda sobre tu propio mundo interno. Cuando hablamos de romper la procrastinación, la mayoría de las personas piensa en fuerza de voluntad, en disciplina rígida, como si fuera necesario obligarse a hacer lo que no queremos. Sin embargo, la ciencia del comportamiento nos muestra algo mucho más profundo y eficaz: la idea de los microacuerdos. Estos pequeños compromisos funcionan como interruptores psicológicos que facilitan la acción sin depender únicamente de la motivación o la fuerza de voluntad, que son recursos limitados y fluctuantes. Un microacuerdo no es más que un compromiso diminuto y específico que reduces a un nivel tan pequeño que la mente no puede rechazarlo. Por ejemplo, en lugar de decir voy a escribir un capítulo completo hoy, un microacuerdo sería escribiré solo una frase o abriré el documento y escribiré la primera línea. Este enfoque tiene un efecto inmediato sobre la parte de nuestro cerebro llamada córtex prefrontal, responsable de la planificación y la autorregulación. Al simplificar la acción, evitamos que esta área se sature y genere parálisis por análisis, que es la raíz de la procrastinación. Además, los microacuerdos funcionan porque cambian la percepción del esfuerzo. Nuestro cerebro tiende a sobreestimar lo que se necesita para iniciar una tarea y subestimar lo que ocurrirá una vez que comencemos. Al comprometerse con pasos diminutos, reducimos la barrera psicológica inicial y desencadenamos un efecto dominó. Una vez que la acción empieza, la inercia nos lleva a continuar. La neurociencia confirma que cada pequeña acción liberada activa el sistema dopaminérgico, provocando una sensación de logro que, aunque mínima, refuerza la conducta y aumenta la probabilidad de repetirla. Es decir, cada microacuerdo completado es un pequeño combustible para nuestra motivación interna. Otra dimensión clave de los microacuerdos es la externalización del compromiso. Muchas personas procrastinan porque sus metas existen solo en la mente, en un espacio abstracto que permite la postergación. Al escribir, verbalizar o incluso grabar un microacuerdo, trasladamos la intención a un plano tangible y concreto. Esta acción activa el principio de consistencia cognitiva descrito por la psicología social. Cuando nos comprometemos públicamente, incluso de forma mínima, el cerebro siente una presión interna para mantener coherencia entre lo que dijimos que haríamos y nuestras acciones reales. Esto reduce significativamente la tendencia a procrastinar y nos mantiene en un estado de acción continua. El diseño de microacuerdos también se puede potenciar al encadenarlos. Por ejemplo, si tu objetivo es estudiar 1 hora, podrías comenzar con un microacuerdo de 5 minutos, luego de 10, y así sucesivamente. Cada pequeño paso funciona como una escalera psicológica que reduce la percepción de dificultad y aumenta la autoeficacia. La sensación de puedo hacerlo se activa repetidamente, fortaleciendo la creencia de que somos capaces de mantener hábitos consistentes. Este enfoque es especialmente poderoso porque combate la resistencia emocional que suele aparecer al enfrentar tareas grandes o abrumadoras, un fenómeno que la psicología cognitiva identifica como aversión a la tarea. Es importante también reconocer que los microacuerdos no se tratan solo de hacer menos, sino de redefinir la relación con la tarea. Se convierten en un sistema de retroalimentación inmediata que ajusta nuestra conducta sin depender del ánimo del momento. La mente humana responde mejor a pequeñas victorias frecuentes que a metas gigantescas pospuestas. Cada microacuerdo completado no solo reduce la procrastinación, sino que también fortalece la percepción de control y agencia personal, elementos críticos para la autodisciplina sostenida. Finalmente, la aplicación de microacuerdos puede extenderse más allá de tareas individuales y hacia hábitos más complejos. Por ejemplo, si deseas desarrollar el hábito de hacer ejercicio regularmente, un microacuerdo inicial podría ser simplemente poner la ropa deportiva al despertar o realizar un estiramiento de 1 minuto. Estas pequeñas acciones, aunque insignificantes en apariencia, crean un patrón neural que, con el tiempo, establece la rutina y la convierte en automática. La clave está en empezar tan pequeño que la mente no pueda resistirse, y a partir de ahí, dejar que la inercia haga el resto. La belleza de este método es que transforma la lucha contra la procrastinación en un proceso de diseño estratégico del comportamiento, donde la disciplina deja de ser un esfuerzo monumental y se convierte en un hábito fluido, sostenido por la estructura de los microacuerdos. Cada paso, por diminuto que parezca, es un triunfo que fortalece la confianza y demuestra que la acción siempre es más poderosa que la intención. Al adoptar esta estrategia,
Comenzamos a redibujar nuestra relación con el tiempo, la motivación y la productividad, entendiendo que la clave no está en hacer más, sino en hacer que cada pequeño movimiento cuente hacia nuestros objetivos más grandes. En el mundo actual, nuestra atención está constantemente fragmentada. Notificaciones, correos electrónicos, mensajes y tareas múltiples compiten por nuestra energía mental. Este entorno hace que muchas personas confundan actividad con productividad, creyendo que estar ocupados equivale a avanzar. Sin embargo, la neurociencia nos demuestra que el verdadero progreso proviene de momentos de concentración profunda, donde la mente se sumerge sin distracciones en una tarea significativa. Es aquí donde entra la idea de los bloques de profundidad cognitiva. Estos bloques son periodos intencionales de tiempo durante los cuales nos aislamos de interrupciones, enfocándonos en un solo objetivo con total atención. La clave está en entender que nuestro cerebro funciona mejor cuando se le permite trabajar de manera sostenida, alcanzando niveles de procesamiento profundo que no se consiguen en fragmentos cortos de actividad dispersa. La psicología cognitiva explica que la atención es un recurso limitado, y cada vez que cambiamos de tarea, nuestro cerebro experimenta un costo de cambio que reduce la eficiencia y la retención de información. Los bloques de profundidad cognitiva eliminan este costo, permitiendo que la memoria de trabajo y las redes neuronales se involucren plenamente en la tarea, potenciando la creatividad, la resolución de problemas y la calidad del aprendizaje. Este estado de concentración sostenida, conocido también como flujo, no solo incrementa la productividad, sino que genera una sensación de dominio y satisfacción intrínseca. La mente, al percibir que está operando en su nivel óptimo, libera neurotransmisores como dopamina y noradrenalina, que refuerzan la acción y hacen que sea más fácil regresar a estos bloques en el futuro. Para aplicar esta estrategia, es fundamental estructurar el día en segmentos claros, asignando bloques de profundidad para las tareas que realmente importan, aquellas que producen el mayor impacto. No se trata simplemente de trabajar más horas, sino de trabajar con intensidad y enfoque total en periodos definidos. Estudios en neurociencia cognitiva muestran que incluso bloques de 60 a 90 minutos son suficientes para inducir un estado profundo de procesamiento, siempre y cuando las interrupciones se minimicen al máximo. Esto requiere diseñar un entorno que favorezca la concentración, silenciar notificaciones, cerrar aplicaciones innecesarias y comunicar a quienes nos rodean que este tiempo es sagrado. Cada bloque se convierte en un laboratorio mental donde la creatividad y la resolución estratégica emergen sin distracciones. Otro principio fundamental es la preparación previa de cada bloque. Antes de comenzar, es útil definir con claridad la tarea específica y los objetivos a alcanzar. La psicología aplicada nos indica que la mente responde mejor cuando sabe exactamente qué se espera de ella, lo que reduce la ambigüedad y la procrastinación. Además, establecer un ritual de inicio, como organizar el escritorio, tomar un respiro consciente o escribir la intención del bloque, activa el córtex prefrontal y prepara al cerebro para la inmersión completa. Esto convierte cada bloque en un espacio de productividad consciente, donde la acción no depende de la motivación del momento sino de la estructura y la intención predefinida. Es importante también considerar los descansos estratégicos entre bloques. La fatiga mental es inevitable cuando la atención se mantiene sostenida, y los periodos de recuperación permiten consolidar la información y mantener un rendimiento elevado. La técnica conocida como Pomodoro, combinada con bloques de profundidad más largos, puede ser adaptada para respetar los ciclos de energía del cerebro, asegurando que cada bloque se ejecute con la máxima eficacia. Los descansos no son tiempo perdido, son parte integral del proceso de profundización cognitiva, porque permiten que la mente reorganice la información y fortalezca las conexiones neuronales. Además, la práctica constante de estos bloques genera un efecto acumulativo sobre la disciplina y la autorregulación. Cada sesión profunda refuerza la capacidad de concentración y reduce la susceptibilidad a las distracciones. Con el tiempo, el cerebro aprende a entrar en estados de enfoque con mayor rapidez, y la productividad deja de depender de la fuerza de voluntad momentánea. Este cambio estructural en la manera de trabajar también incrementa la autoeficacia. La sensación de que podemos abordar tareas complejas y producir resultados de alta calidad se fortalece, creando un ciclo de motivación sostenida que impulsa tanto la eficacia personal como la confianza en nuestras habilidades. Finalmente, los bloques de profundidad cognitiva nos enseñan a diferenciar entre hacer mucho y hacer lo que realmente importa. Cada bloque es una inversión de energía mental en aquello que tiene significado y relevancia estratégica, evitando la trampa de la actividad superficial. Al dominar esta técnica, no solo aumentamos nuestra productividad,
sino que cultivamos una mente más enfocada, resiliente y capaz de sostener esfuerzos sostenidos en un mundo lleno de distracciones. La profundidad cognitiva se convierte así en la clave para transformar el trabajo diario en un proceso consciente de excelencia y logro personal. Vivimos en un mundo saturado de información, donde nuestra mente está constantemente bombardeada por estímulos. Correos electrónicos, notificaciones, reuniones, mensajes y pensamientos internos que compiten por nuestra atención. Esta sobrecarga cognitiva, conocida como ruido mental, no solo disminuye nuestra productividad, sino que afecta nuestra claridad, nuestra creatividad y nuestra capacidad de tomar decisiones efectivas. La psicología cognitiva y la neurociencia aplicada nos muestran que nuestro cerebro tiene un límite en la cantidad de información que puede procesar de manera efectiva en un momento dado. Cuando excedemos ese límite, surge el estrés mental, la fatiga y la sensación de abrumamiento, que a menudo conduce a la procrastinación y la toma de decisiones impulsivas. Por eso, aprender a reducir el ruido mental es clave para mantener la efectividad y la claridad en cualquier ámbito de la vida. Una de las estrategias más poderosas para manejar la carga cognitiva es externalizar información. Esto significa sacar de nuestra mente todo lo que ocupa espacio innecesario y ponerlo en un sistema confiable: notas, listas, aplicaciones de gestión de tareas o diarios. Al transferir estas preocupaciones y recordatorios a un soporte externo, liberamos recursos mentales que pueden ser dedicados a la resolución creativa de problemas y al pensamiento estratégico. La psicología aplicada nos enseña que la mente humana funciona mejor cuando no tiene que recordar continuamente múltiples elementos, porque cada pensamiento retenido consume energía cognitiva y reduce la capacidad de enfoque en lo que realmente importa. Externalizar información actúa como un filtro, permitiendo que nuestro cerebro se concentre en la ejecución de acciones significativas en lugar de en la simple retención de datos. Otra técnica fundamental es priorizar y segmentar la información. No todo lo que llega a nuestra atención tiene la misma importancia o urgencia. Aprender a diferenciar entre lo crítico y lo trivial reduce significativamente la carga mental. La práctica consiste en clasificar las tareas, los mensajes y las ideas según su relevancia y su impacto en nuestros objetivos principales. Esto no solo ayuda a tomar decisiones más conscientes, sino que también reduce la sensación de caos que genera la sobrecarga de estímulos. La investigación en neurociencia indica que cuando la mente percibe un entorno ordenado y estructurado, se activa un estado de control y concentración que facilita el pensamiento profundo y la creatividad. La simplificación de rutinas y la creación de hábitos también juegan un papel crucial en la reducción del ruido mental. Cada decisión que tomamos consume energía cognitiva, y las decisiones repetitivas o triviales pueden agotar nuestra capacidad para enfrentar tareas complejas. Al automatizar comportamientos mediante hábitos, liberamos recursos mentales para acciones que requieren un pensamiento deliberado y estratégico. Por ejemplo, planificar la ropa, los desayunos o las rutinas de ejercicio de manera consistente reduce la carga de decisiones diarias y permite que la energía cognitiva se concentre en objetivos más importantes. Esta técnica se basa en principios de economía cognitiva, que sugieren que el cerebro prioriza la eficiencia y busca caminos de menor resistencia para conservar recursos mentales. La gestión de interrupciones es otro componente esencial para controlar el ruido mental. Cada interrupción, incluso mínima, fragmenta nuestra atención y aumenta la fatiga cognitiva. La ciencia demuestra que nuestro cerebro tarda tiempo en volver al estado de concentración profunda después de una distracción. Este fenómeno, llamado costo de cambio, disminuye la eficiencia y aumenta el estrés. Establecer bloques de tiempo protegidos, desactivar notificaciones y comunicar límites claros a nuestro entorno nos permite mantener la continuidad de pensamiento y reducir el desgaste mental. Estas estrategias no son simplemente medidas de productividad, sino herramientas de cuidado cognitivo que permiten a la mente operar en su capacidad óptima. Finalmente, técnicas de regulación mental, como la meditación, la respiración consciente o el journaling, son fundamentales para limpiar el ruido interno generado por pensamientos repetitivos o preocupaciones emocionales. La investigación en psicología y neurociencia muestra que dedicar incluso unos minutos al día a estas prácticas reduce la activación del sistema límbico, disminuye la ansiedad y fortalece la corteza prefrontal, que es la encargada del control ejecutivo y la toma de decisiones. Al entrenar la mente para observar y reorganizar pensamientos sin identificarse con ellos, creamos un espacio interno donde la claridad, la creatividad y la toma de decisiones efectivas pueden florecer. Reducir el ruido mental no es un lujo, es una necesidad para quienes buscan eficacia, claridad y bienestar emocional.
Cada técnica aplicada, externalización, priorización, hábitos automatizados, gestión de interrupciones y regulación mental, funciona como un filtro que libera recursos cognitivos, aumenta la concentración y potencia la resiliencia mental. Al adoptar estos principios, aprendemos a proteger nuestra mente del exceso de estímulos, a enfocar nuestra energía en lo que realmente importa y a sostener un rendimiento óptimo incluso en un mundo lleno de distracciones. La gestión consciente de la carga cognitiva se convierte así en un pilar fundamental para la efectividad personal y la transformación sostenible de nuestra vida. Cuando se trata de lograr cambios duraderos y hábitos efectivos, la mayoría de las personas se enfoca en las tareas, listas interminables de acciones a completar, objetivos diarios y metas semanales. Pero la psicología aplicada y la neurociencia del comportamiento nos muestran que este enfoque a menudo falla, porque tratar de cambiar lo que hacemos sin cambiar quien creemos que somos crea fricción interna. La verdadera transformación ocurre cuando vinculamos nuestras acciones con nuestra identidad. En lugar de preguntarnos ¿qué debo hacer hoy?, la pregunta poderosa es ¿qué tipo de persona quiero ser? Esta simple transición cambia completamente la manera en que nuestro cerebro responde a la acción. Cuando actuamos desde la identidad, cada decisión se convierte en una expresión de quién somos, y no en un esfuerzo arbitrario para cumplir una lista. Piensa en ello de esta manera: si te defines como alguien disciplinado, entonces cada vez que eliges no procrastinar, tu cerebro lo interpreta como congruente con tu identidad. Esta congruencia activa un sistema de refuerzo interno mucho más fuerte que cualquier recompensa externa. La dopamina se libera no solo por la acción en sí, sino por la validación de tu autoimagen. Así, la disciplina deja de ser un esfuerzo forzado y se convierte en una extensión natural de tu manera de verte a ti mismo. Por el contrario, cuando te enfocas únicamente en tareas, la motivación se vuelve externa y fluctuante. Un día puedes sentirte con energía y completar todo, y al siguiente, cualquier pequeño obstáculo se siente insuperable. Cambiar la identidad proporciona un marco estable que hace que la consistencia sea mucho más sencilla. Este enfoque también redefine el fracaso. En la mentalidad basada en tareas, fallar en completar un objetivo puede sentirse como un colapso total, una evidencia de incapacidad. Pero cuando actuamos desde la identidad, el error se percibe como información, un indicador de que ciertos hábitos necesitan ajuste, no una amenaza a nuestra valía. La psicología cognitiva sugiere que esta reinterpretación reduce el estrés, la ansiedad y la culpa, permitiendo que sigamos avanzando con más claridad y menos autosabotaje. Cada acción se convierte en un paso de aprendizaje, un refuerzo de la identidad que estamos construyendo, en lugar de un juicio sobre nuestro valor. Para aplicar este principio, es útil comenzar por definir claramente la identidad que queremos adoptar. No se trata de frases motivacionales vagas, sino de una declaración concreta de quién queremos ser. Por ejemplo, ¿soy una persona saludable que se mueve cada día o soy alguien que aprende constantemente y aplica el conocimiento? Una vez definida, cada microdecisión que tomamos debe alinearse con esta identidad. Comer un alimento nutritivo, hacer ejercicio o estudiar un tema relevante ya no son tareas aisladas, sino manifestaciones de nuestra autoimagen. Esto cambia radicalmente la manera en que percibimos la dificultad. Lo que antes era un sacrificio ahora es un acto de coherencia interna. Además, la planificación basada en identidad aprovecha un principio psicológico llamado autopercepción, que indica que nuestro comportamiento influye en cómo nos vemos a nosotros mismos. Esto crea un ciclo de retroalimentación positiva. Actuamos de manera coherente con la identidad que deseamos, reforzamos esa autoimagen y nos volvemos más propensos a actuar de manera consistente en el futuro. En otras palabras, la identidad guía la acción, y la acción refuerza la identidad, creando un sistema autosuficiente que hace que los hábitos sean sostenibles a largo plazo. Otro aspecto clave es la integración de esta mentalidad en la rutina diaria. No basta con declarar nuestra identidad una vez, debemos recordarla y activarla conscientemente cada vez que enfrentemos decisiones importantes. Esto se puede hacer mediante recordatorios visuales, journaling o rituales que conecten nuestras acciones diarias con la identidad deseada. Cada decisión pequeña, desde cómo respondemos a un correo hasta cómo comenzamos nuestro día, se convierte en un testimonio de quién queremos ser. Con el tiempo, este patrón no solo facilita la consistencia, sino que también disminuye la fricción mental porque la acción se siente natural y alineada con nuestra visión de nosotros mismos. Finalmente, planificar desde la identidad nos enseña a mirar más allá de la productividad inmediata. Nos mueve de un enfoque de resultados superficiales a uno de transformación profunda.
Cada hábito que cultivamos no es solo un objetivo alcanzado, sino una expresión de nuestra personalidad en construcción. Al enfocar nuestra energía en el tipo de persona que queremos ser, cada acción cotidiana adquiere significado, propósito y coherencia. Este cambio de perspectiva no solo incrementa la eficacia, sino que también fortalece nuestra resiliencia, nuestra autodisciplina y nuestra capacidad de mantenernos firmes frente a las distracciones y los desafíos inevitables del camino hacia la efectividad personal. Es aquí donde la verdadera maestría de los hábitos surge. No se trata de hacer más cosas, sino de convertir cada acción en una afirmación de la identidad que estamos comprometidos a vivir. Nuestra mente es un terreno de distracciones constantes. Incluso cuando tenemos claros nuestros objetivos, es fácil desviarse ante estímulos externos o ante emociones internas. Aquí es donde los anclajes cognitivos se convierten en una herramienta poderosa para mantenernos en el rumbo. Un anclaje cognitivo no es más que un recordatorio mental o físico que conecta nuestra intención con un estímulo específico, creando un gatillo que activa automáticamente el comportamiento que queremos sostener. La neurociencia nos explica que cada vez que asociamos un estímulo con una acción o emoción, formamos redes neuronales que, con repetición, se vuelven automáticas. Esto significa que podemos entrenar nuestra mente para responder de manera predecible a ciertas señales, evitando que la dispersión o la indecisión nos alejen de nuestros objetivos. Un ejemplo práctico es vincular un hábito clave con un ritual concreto. Si tu objetivo es meditar todos los días, podrías usar la acción de preparar una taza de té como anclaje. Cada vez que observes el té, tu cerebro comienza a anticipar la meditación y, con el tiempo, la transición se vuelve casi automática. Esto funciona porque el cerebro prefiere patrones claros y repetitivos. Cada anclaje reduce la carga cognitiva necesaria para iniciar la acción, disminuyendo la resistencia interna y el conflicto emocional que suele surgir al enfrentar tareas importantes. Es como si estuviéramos creando carreteras neuronales que conectan nuestras intenciones con la acción real, evitando que la procrastinación se interponga. Además, los anclajes cognitivos pueden ser emocionales y no solo físicos. Asociar una emoción específica con un comportamiento puede reforzar su persistencia. Por ejemplo, si cada vez que completas una tarea importante, te permite sentir un instante de orgullo o gratitud hacia ti mismo, estás entrenando tu cerebro para buscar esa emoción positiva como recompensa interna. La psicología aplicada nos muestra que los hábitos se consolidan más rápido cuando están ligados a emociones, porque el sistema límbico registra estas experiencias como significativas y motivadoras. Así, cada anclaje se convierte en un recordatorio constante de por qué comenzamos y por qué es importante continuar, manteniendo nuestro foco incluso en días de menor motivación. Los anclajes también pueden funcionar a nivel social y ambiental. Rodearte de personas que refuercen tus objetivos, o colocar recordatorios visuales en tu espacio de trabajo, actúa como un refuerzo constante que guía tu comportamiento. Por ejemplo, si estás desarrollando un proyecto creativo, colocar bocetos, notas o frases inspiradoras en tu escritorio no es solo decoración, son señales externas que activan tu intención y dirigen tu atención hacia la acción. Esto se conecta con un principio psicológico llamado señales de activación, que sugiere que nuestro entorno puede programar nuestro comportamiento mucho más eficazmente que la fuerza de voluntad sola. Un aspecto esencial de los anclajes cognitivos es la consistencia. Para que funcionen, deben repetirse con regularidad hasta que el cerebro los reconozca como un patrón confiable. Esto significa que los anclajes no son eventos aislados, sino elementos estratégicos dentro de una rutina estructurada. La repetición crea un circuito de retroalimentación positiva. El estímulo provoca la acción genera resultados, y los resultados refuerzan la asociación. Con el tiempo, esta red de estímulo-respuesta se automatiza, y la acción deseada ocurre casi sin esfuerzo consciente. La clave es elegir anclajes que sean claros, específicos y alineados con nuestros objetivos, evitando la saturación de estímulos que pueda diluir su efecto. Otro beneficio de los anclajes cognitivos es que reducen la fricción mental. Cada decisión, cada inicio de tarea, implica un pequeño gasto de energía cognitiva. Al tener anclajes claros, eliminamos la necesidad de deliberar constantemente, evitando la fatiga de decisión que suele sabotear la disciplina. Esto es crucial porque nuestro autocontrol es un recurso limitado. Los anclajes actúan como una especie de atajo cognitivo, asegurando que nuestras intenciones se traduzcan en acción incluso cuando estamos cansados, estresados o emocionalmente distraídos. Finalmente,
Los anclajes cognitivos nos enseñan que la disciplina y la consistencia no dependen únicamente de fuerza de voluntad o motivación momentánea. Se trata de diseñar nuestro entorno, nuestras emociones y nuestras rutinas de manera que el comportamiento deseado se convierta en la respuesta natural a un estímulo específico. Con el tiempo, estos anclajes crean un sistema estable y sostenible que mantiene el rumbo hacia nuestros objetivos, minimizando la influencia de la indecisión, la distracción o el desaliento. Al entender y aplicar estos principios, no solo hacemos que nuestros hábitos sean más fuertes, sino que también desarrollamos una mente más entrenada, resiliente y orientada hacia la acción, capaz de mantenerse firme incluso frente a los desafíos inevitables del camino hacia la efectividad personal.